Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este día 24 de junio la Iglesia celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, el precursor del Señor. Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios, nos ponemos bajo el cuidado y protección de este gran santo de la Iglesia y le pedimos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad. Tú que eres la luz del mundo que ilumina a todo hombre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremos. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de George Santiago. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu Iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa le tenía a mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, en poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel, te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el fin de sus días, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba ese suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Hoy celebra la Iglesia la solemnidad de, según las propias palabras del Señor Jesús, el más grande de los nacidos de mujer. Jesús canonizó, diríamos con términos modernos, a San Juan Bautista, el precursor, uno de los santos más queridos de la Iglesia, y además es el santo que más presencia tiene en todas las iglesias católicas del mundo. No es San Juan Bosco, no es ningún otro santo, San Francisco de Asís o San Antonio de Padua, que son santos muy queridos en la Iglesia. La imagen de San Juan, más bien en un cuadro, en un ícono, en una imagen de busto, en una imagen de cuerpo completo en los baptisterios de las iglesias, es la imagen más frecuente en la Iglesia católica. Fue un santo muy querido desde los inicios de la Iglesia. Ya lo vimos en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, como Pablo, incluso Pablo, que no lo conoció personalmente, no lo vio predicar, sino que seguía por lo que le transmitieron a él a través de la tradición oral, como Pablo ensalza a Juan el Bautista y lo equipara con David, con el rey David, en cuanto a la misión de Juan, que es distinta, diciendo: del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Esta palabra de Pablo es constancia verídica de lo que él ya escuchaba en su misma misión o apostolado, de la influencia de San Juan el Bautista. Hemos escuchado como primera lectura al profeta Isaías. ¿Por qué escuchamos a Isaías con este texto tan maravilloso que habla incluso de su propia vocación profética? Porque Juan es el último de los profetas. Después de Juan Bautista no ha habido ningún otro profeta con el título profético que bíblicamente conocemos nosotros. Juan es el último. Juan pertenece lo mismo al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, porque él es como la bisagra que prepara y acoge. Prepara el camino del Salvador, prepara el camino del Mesías, cosa que hicieron todos los demás profetas de una manera u otra: Amós, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Miqueas, Zacarías. Todos
de alguna manera anunciaron con su palabra, y esa fue su misión, por eso son profetas. Todos ellos anunciaron con su palabra la llegada, el deseo, el anhelo mesiánico que vibraba en el corazón de todos los israelitas, de los judíos. Solo Juan tuvo la suerte, la gracia, la misión de señalar con el dedo, diciendo y sabiendo a quién tenía enfrente, con la autoridad y la solemnidad que llevaba ese momento: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que muchas de las imágenes de San Juan Bautista lo vemos con una vara y una especie de estandarte en el cual dice en latín Ecce Agnus Dei, he ahí el Cordero de Dios. Esa frase de Juan Bautista, por la solemnidad que entraña, la Iglesia la ha tomado para sí y la decimos cada día, cada mañana, en cada Eucaristía, antes de recibir el cuerpo de Cristo, antes de recibir su Sagrada Comunión. Señalamos con la hostia consagrada ya, convertida en su cuerpo. El sacerdote anuncia: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pues Isaías, siglos antes de Juan Bautista, vive esta experiencia y nos transmite hoy este mensaje profético en el cual cada uno de nosotros se debe ver reflejado, porque somos hijos de esa misión profética de Isaías, de Juan, que es la misma misión que Jesús ha venido a poner y a encender en cada uno de nosotros. Cuando escuchábamos al profeta Isaías: es poco que seas mi siervo, le dice el Señor a él. El Señor no se conforma con que Isaías sea su siervo para restaurar las 12 tribus de Israel, que era una misión específica que tenía el profeta en aquel tiempo. El Señor no se conforma y le dice a Isaías: es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel después del exilio. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. La misión de Isaías para el pueblo fue ser luz. La misión que el Señor ha puesto en nuestros corazones con el bautismo es ser luz. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué hace la luz? Ilumina. La luz de Isaías brilló en su esplendor con su testimonio y con su palabra ardiente, deseando que el pueblo retornara a los brazos de Dios. La misión del profeta Juan el Bautista es la misma: ser luz con su palabra, con su testimonio, con su mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? La palabra y el testimonio de Juan en su tiempo. Gritar para preparar un camino, el camino para que el pueblo y para que Dios acogiera en su corazón un pueblo bien dispuesto a la llegada del Mesías, Jesús. Por eso el mensaje de Juan Bautista, que lo leemos casi siempre durante todo el Adviento, es: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. ¿Y quién es el camino? Nosotros. Preparar nuestras vidas para la venida del Redentor, no solamente en Navidad, sino siempre. Acoger en nuestro corazón el mensaje del Señor, no en Navidad, sino cada día de mi vida. Y ser como Juan significa ser luz con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero además significa vivir hasta el final las consecuencias del ser profeta, las consecuencias del ser llamado por el Señor. En el libro de Isaías escuchábamos
la certeza que tiene el profeta de que él ha sido llamado desde siempre a realizar esta misión. El Señor me llamó desde el vientre materno. Cuando aún estaba yo en el seno de mi madre, Él pronunció mi nombre. Todos tenemos esa experiencia. Con la edad que tengamos, cuando nos sentamos a meditar sobre nuestra misión, sobre la llamada de Dios en mí, por qué puso sus ojos en mí, por qué me llamó a mí, por qué me eligió justamente a mí. Esta es la respuesta. Desde siempre, Él puso sus ojos, su mirada sobre ti y pronunció tu nombre. Y el nombre significa la vocación, no el destino. El destino suena como que está escrito y no hay nada que hacer. La vocación en la cual tú, junto con el Señor, yo, junto con Él, trato de trabajar, de elaborar, de luchar, de edificar juntos aquella misión a la que yo soy llamado. Si hoy Juan Bautista estuviera aquí, en medio de nosotros, en Brooklyn, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en esta iglesia, ¿qué gritaría Juan Bautista? ¿Qué mensaje tendría el profeta y más que profeta, según el Señor, que darnos hoy a nosotros? ¿Cuál sería el mensaje o el grito? El grito significa una llamada desesperada a los corazones que están cerrados a la voz de Dios. Fue lo que gritó él en el desierto. Cuando uno grita en el desierto, nadie lo escucha, porque el desierto es sinónimo de vacío, sinónimo de sequedad, sinónimo de infertilidad, sinónimo de sed, incluso de muerte. Recordemos cuando Jesús se retiró al desierto, 40 días y 40 noches, y allí fue tentado. Recordemos cuando Pablo se fue al desierto, después que fue llamado por el Señor. Estuvo 2 años en el desierto, preparando su corazón. El desierto nos prepara. Los problemas, la enfermedad, la cuarentena, el sufrimiento, el abandono, la traición, nos prepara para el encuentro con el auténtico, para el encuentro con aquel que es la palabra. Juan es la voz que grita, la voz que clama, la voz que está llamando a la conversión todavía hoy a nosotros, la voz que invita a edificar, a plantar, la voz que llama a transformar los corazones, a abrirnos a Él, a hacer, según Él, según sus propias palabras, aquellos que ayudemos a caminar a los demás por el camino del Señor, allanando los senderos, rebajando las colinas. ¿Cuáles son las colinas? Nuestra propia soberbia, nuestra propia lejanía de Dios, nuestra propia ceguera y sordera al mensaje salvífico del Señor. Hoy es un día lindo para todos. Mucha gente celebra hoy a Juan el Bautista. Aquí tenemos esta imagen tan hermosa que ha sido, si no me equivoco, traída desde Tianguismanalco, en México, y que se adorna cada año. El año pasado tuvimos una procesión muy hermosa. Este año no podemos, pero estamos aquí frente a esta imagen bendita de San Juan, representando. Las procesiones son representaciones. Las procesiones son, y la imagen representa lo que el santo fue. Ninguna otra celebración tenemos nosotros de ningún santo en la que la iglesia conmemore su nacimiento. Solamente celebramos el nacimiento del Redentor el 24 de diciembre, Jesucristo, y celebramos el nacimiento de Juan Bautista el 24 de junio, 6 meses antes. Recuerden el texto, ya está de 6 meses la que llamaban estéril. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Juan Bautista y no celebramos el nacimiento de San Francisco? Bueno, si fuéramos franciscanos de la orden de los frailes menores, celebráramos el día de su nacimiento. Los frailes lo celebran, como también celebran el tránsito de San Francisco. En la noche del 3 de octubre hacia el 4, que es cuando murió, los frailes franciscanos celebran el tránsito, es decir, la
el nacimiento al cielo, que es lo que celebramos nosotros. Cuando muere un santo es el día que se celebra, el día de la muerte, porque nacieron al cielo. De Juan también vamos a celebrar el 29 de agosto su martirio, que es el día que la iglesia puso en el calendario para celebrar su muerte. Pero de Juan lo que más se celebra como solemnidad, que no se celebra de ningún otro santo, es su natividad, por lo que trae, por el mensaje de salvación que trae, por la misión que trae, que entraña la misma personalidad de Juan, este hombre recio que habla alto, habla poco y dice lo que tiene que decir para anunciar y preparar el camino y el corazón de los hombres y mujeres que conviertan sus vidas a Jesucristo. Ese debe ser nuestro mensaje, ese debe ser el mejor legado en nuestra vida, vivir como Él, ser auténticos como Él, ser de una pieza como Él, saber que el mensaje y las palabras que viene a traernos Juan Bautista es un mensaje actual para tu vida, para tu familia, para tu relación con Jesucristo hoy y para que también nos invite a nosotros y nos ayude a caminar los senderos del Señor. Con estos deseos celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Yo fui párroco 7 años, mi primera parroquia como cura fue en Cuba, en un pueblo llamado Jaruco, San Juan Bautista de Jaruco, un pueblo fundado en 1776. Y allí fui 7 años el cura más feliz del mundo, bajo el cuidado de aquel que es profeta y más que profeta. A todo el que tenga dudas en su fe, que acuda a Juan, que relea sus palabras. Él nos anuncia el Cordero que quita el pecado del mundo. A todo el que esté frío en su fe, que vaya y relea en los evangelios las palabras de Juan. ¿Con qué palabra me quedo yo de Juan Bautista en mi vida? ¿Cuál es la frase que más me alimenta a mí, mi corazón creyente, cristiano y sacerdotal? Una palabra de Juan Bautista: que Él crezca y yo disminuya. Que crezca Cristo, que sea Él el que se empine en mi vida, que sea Él el que hable en mi vida, que sean sus obras las que reinen y coronen mi corazón creyente y no sean mis palabras, que no sea mi egoísmo, que no sea mi autosuficiencia, que no sea mi protagonismo, sino que sea Él. Esas palabras son de Él, que Él crezca y yo disminuya. Fíjense que el grupo de los apóstoles, de los seguidores del Señor Jesús, algunos eran discípulos de Juan. Y Juan no se pone celoso cuando lo dejan a él y van con Jesús y forman parte del grupo de los 12. Porque esa era la misión de Juan, preparar el camino. Él estaba preparado para eso y entregó su vida sabiendo lo que le tocaba. Porque esa es la misión del profeta, sin miedo. Juan es un hombre de una sola pieza y su palabra nos sigue iluminando como iglesia. Ojalá que hoy la iglesia siga abriendo su corazón y su oído al mensaje de Juan Bautista y saque la cara por la gente que sufre, saque la cara, la palabra, el mensaje de salvación por aquellos que esperan una voz fuerte, sólida, convencida de parte de la iglesia, que es hablar de parte del Señor. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Ustedes en sus hogares responderán diciendo: sí, creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y con esa fe puestas en el Señor Jesús, presentamos nuestras necesidades. Pidamos por la Iglesia para que sea voz de los que no tienen voz, defienda los derechos de los que no tienen fuerza, de los que no tienen confianza en ningún poder del mundo, sino solo en Cristo. Roguemos al Señor para que el Papa Francisco, como Juan el Bautista, anuncie, proclame y prepare los caminos del Señor con su testimonio y su mensaje. Roguemos al Señor
para que nosotros, como San Juan Bautista, preparemos un corazón bien dispuesto a acoger al Señor que viene siempre, cada día, cada mañana a salvarnos, roguemos al Señor. Por los que sufren, los presos, enfermos, marginados, roguemos al Señor. Por nuestras intenciones, por nuestros pueblos, por nuestras familias, para que unidos con la palabra del Señor, bajo el patrocinio de San Juan Bautista, sigamos dando testimonio de la fe, roguemos al Señor. Y rezamos en esta Eucaristía por el eterno descanso de George Santiago. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón, te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que habría de venir, sino que además lo mostró ya presente, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en la persona de tu precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, que alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Contem annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Con estas palabras Juan Bautista señaló al que venía, al que es y el que era. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir, al autor de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen todos un feliz día de San Juan.